mayor mal del mundo es el mal cometido por los don nadie. El mal cometido por los hombres que no tienen motivo, ni convicciones, que no tienen un corazón malvado ni demoníaco, sino por seres humanos que se rehúsan a ser personas. Y es este el fenómeno al que he llamado así la banalidad de nuestro mal. Kevenu Shalom Alejem, bienvenidos una vez más al espacio del libro. La banalidad del mal se entiende como la maleficencia inexplicable, basada en la ceguera moral de sus perpetradores. Hannah Arendt define que el término mal radical, que es el mal que no tiene motivación. Por otro lado, Immanuel Kant lo consideraba como una perversión de la buena voluntad inherente del ser humano. De esta forma comenzamos con un nuevo libro para este mes, que es Feynman en Jerusalén, de Hannah Arendt precisamente. En este libro, Hannah Arendt nos está describiendo el juicio que se le siguió a Adolf Eichmann. Recordemos que este fue el artífice de la Shoah, que él se encargaba de conducir a los judíos a través de los trenes a los campos de concentración. De hecho, él fue precisamente quien diseñó la estructura ferroviaria y cómo los judíos serían transportados y luego ser asesinados. Pero realmente lo que me interesa a mí de este libro, más allá del tema de Adolf Eichmann, que indudablemente es un tema de gran importancia, es hablar sobre el estudio que hizo Hannah Arendt acerca de la banalidad del mal. Hannah Arendt se da cuenta durante el transcurso del juicio, y nos lo hace notar en este libro, que personas, como vimos al comienzo del programa en el fragmento de 28 segundos que mostré, que gente normal, gente que no tiene motivaciones, pueden cometer actos verdaderamente atroces. Solo basta con que el individuo deje de pensar. La educación de los nazis iba encaminada hacia una educación de obediencia ciega, que permitía que los soldados actuaran sin pensar, sin reflexionar. Con esto indudablemente pareciera como si Hannah Arendt quisiera justificar o de alguna forma disculpar el actuar de los soldados, que si uno sigue leyendo un poco, si uno indaga un poco más acerca de el tema de la banalidad del mal y el tema de la obediencia ciega, que es lo que vamos realmente a hablar en este programa, se da cuenta que no, que es necesario entender el centro o el origen de las problemáticas para que realmente no vuelvan a ocurrir. Y en vista de que todas las cosas que han ido pasando en nuestra sociedad en pleno siglo XXI, es necesario que conozcamos un poquito más sobre la problemática de la banalidad del mal y sobre todo de la obediencia ciega. Que en la década de 1960, luego de
que se conociera, de que se diera a conocer el libro de Hannah Arendt. En 1963, precisamente, la Universidad de Yale en Estados Unidos, un docente llamado Stanley Milgram llevó a cabo un experimento que se le conoció como el experimento Milgram, que era que se anunciaba o se solicitaba, mejor dicho, la presencia de voluntarios cuyas edades debían ir desde los 20 hasta los 50 años, desde simples bachilleres o sí, personas con poco estudio hasta personas con doctorados. En este experimento participaban, además de estos voluntarios, a quienes se les ofrecía lo que hoy es $28, que en aquella época eran $4. Participaban ellos y participaban actores. Que el experimento realmente consistía en que a estos actores se les daba el papel de un estudiante, a quien se le hacían una serie de exámenes donde debía memorizar unas palabras, correlacionarlas. Cada vez que el estudiante, que entre comillas, cometía un error, se le aplicaban descargas eléctricas que iban desde descargas muy suaves hasta descargas realmente fuertes, pero lo cierto era que no existían tales descargas, sino que al estudiante, al voluntario, se le hacía creer que él le estaba aplicando estas descargas. Lo cierto es que el 60% de los voluntarios siguieron adelante con el experimento hasta el final. No emitieron objeción alguna, simplemente se limitaron a obedecer, que el otro 40% decidieron no continuar. Lo cierto es que Stanley Milgram se dio cuenta que la teoría de Hannah Arendt que era cierta, que personas no solamente cuando se trata de obedecer algún tipo de orden cometen actos realmente reprochables, y no solo eso, sino que se dejan llevar por tendencias, que eso es justamente lo que ocurre en nuestros tiempos. En su libro, Hannah Arendt señaló que Eichmann había superado la necesidad de sentir, ya que no solamente obedecía órdenes, sino que, según lo que él mismo cuenta, que él obedecía la ley, también la ley, y aseguró o puso mucho énfasis en que él vivía en consonancia con los preceptos morales de Immanuel Kant, especialmente con la definición kantiana del deber. Eichmann, indudablemente, ante esta aseveración, había caído en un colapso moral. ¿Qué es lo que significa propiamente caer en un colapso moral? Es cuando la persona pierde la capacidad de emitir juicios, ya que de alguna forma se le ha coartado la capacidad de cuestionarse, la capacidad de reflexionar, de pensar, sino que obedece todo sin replicar por
de pronto lograr un ascenso, de pronto por cumplir alguna meta, en fin, pueden haber muchísimos factores. La obediencia ciega la vamos a explicar desde dos perspectivas. La primera de ellas es la teoría del conformismo, a la que también se le conoce como influencia social, que es a consecuencia de la presión de un grupo en particular, que hace que una persona cambie sus acciones de forma abrupta. La segunda es la teoría de la cosificación, que es cuando la persona deja de verse a sí mismo como un individuo, sino que se comienza a ver como un instrumento al servicio de otros para alcanzar un objetivo. De esta forma, la persona se desprende de cualquier responsabilidad. Es decir, la persona argumentando que solamente obedecía órdenes ya no asume la responsabilidad de nada de lo que haya cometido. Y que el propósito de los programas que yo presento, y de hecho los podcasts que estoy montando recientemente, es con el objetivo de defender nuestras libertades, de defender nuestros valores democráticos, nuestros valores occidentales. Siempre tengo un propósito. Algunos pensarán que se trata, todo es de Israel, y quiero aclarar algo que para mí es importante. Cuando nosotros hablamos de defender o de combatir el antisemitismo, de combatir el antisionismo, de defender a Israel, de defender el derecho que tiene Israel de defenderse, estamos defendiendo al mismo tiempo la última o la única barrera de contención que tiene Occidente en términos de democracia, en términos de libertades. Cuando yo decidí hace ya bastantes semanas atrás hablar sobre la banalidad del mal, no fue este libro solamente lo que me motivó y lo que al final me llevó a decidirme, sino que ver toda esta problemática que está pasando en Europa, en Estados Unidos, en nuestros países latinoamericanos, de jóvenes que se dejan llevar por una tendencia que muchas de ellas, y que en apariencia pareciera que son que tienen un muy bonito mensaje, pero que en el fondo lo único que han traído es desastres a nuestras sociedades. Cuando yo hablo de obediencia ciega, cuando hablo de la banalidad del mal, vuelvo y repito, yo no busco lo que muchos de pronto pueden pensar en un momento dado, justificar las malas acciones, tratando de disculpar de alguna forma que estas acciones se cometan, sino que vuelvo y lo repito, que de pronto, y estoy segura que así fue lo que tenía Hannah Arendt en su mente al momento de escribir el libro Eichmann en Jerusalén, que era indagar el origen de esta problemática, que no es una problemática de ayer, que sigue siendo una problemática muy actual, que la estamos viendo en nuestras sociedades hoy en día. Antes de cerrar con el
programa del día de hoy quiero recomendarles o quiero dar un último mensaje, más que mensaje, quiero que de pronto se ha tomado como una sugerencia, que es que todavía nuestros niños son rescatables, todavía nuestros niños son rescatables, todavía los que son padres de niños pequeños, que enséñenlos a pensar por ellos mismos, no caigan en el error de la obediencia ciega, donde se le enseña al niño que tiene que obedecer al tío en lo que el tío le diga, o que debe de obedecer a su profesor en lo que el profesor le diga. El niño tiene que aprender a pensar por él mismo. La educación cuando es impuesta es adoctrinamiento, y eso es algo que debemos evitar como de lugar, que nuestros niños sean adoctrinados, que nuestros niños les arrebatemos la capacidad de razonar, la capacidad de decidir por ellos mismos, que obviamente que cualquier cosa que ellos decidan sea siempre que tenga como base los valores que los padres les inculquen. Eso es algo con lo que el mensaje ya final que yo quería dejar, y bueno, nos vemos en una próxima emisión. Bye.